1515, ya Albert Dürer dibujó lo que es un rinoceronte. Después de dibujar ese rinoceronte, lo que hizo fue labrarlo en madera y posteriormente lo pintó en un papel. El único problema es que este hombre jamás en su vida había visto un rinoceronte. ¿Ya? El único rinoceronte que hubiese tenido que llegar a Estados Unidos se ahogó cuando el barco que lo transportaba naufragó de Portugal a Italia. Así que este hombre tuvo que hacer un alarde de imaginación para poder dibujar lo que era el rinoceronte en base a las opiniones que el resto de personas que sí habían visto un rinoceronte le daban. Bueno, la verdad es que cuando uno ve la pintura, ya el dibujo de ese rinoceronte, uno ve el animal y dice, eso, sin duda alguna, es un rinoceronte. Pero cuando se acerca un poquito más de cerca y empieza a contemplar ese dibujo, dice, sí, es un rinoceronte, pero no es exactamente el animal que Dios creó. ¿Ya? Hay una serie de diferencias ahí. Pues bien, ¿saben qué? A veces lo que es el evangelismo en la iglesia es como ese rinoceronte dibujado de Dürer. ¿Ya? Todo el mundo hace y sabe lo que es evangelismo. Todas las iglesias lo hacen, pero cuando uno se acerca un poco más a ver lo que se está haciendo, dice, no es exactamente esto de lo que se está hablando. Así que lo que vamos a ver hoy va a ser básicamente la comprensión bíblica de lo que es el evangelismo. Y acuérdense de que estamos tratando esa serie de mensajes de las marcas de la iglesia para que podamos ver cuáles son aquellas cosas esenciales en la iglesia de Cristo y no solamente aquellas que dependen de opiniones o de ciertas visiones. Pero antes de empezar con lo que son los puntos, déjenme que les diga de que no me voy a centrar en lo que son actividades individuales o actividades concretas de evangelismo que la iglesia puede hacer, sino que me voy a centrar más en lo que es la visión corporativa, la visión de que como cuerpo debemos tener de lo que es evangelismo. De esta manera que como cuerpo, como iglesia, podamos mirar lo que estamos haciendo, lo que deberíamos hacer y lo que podemos hacer. Pero es la visión corporativa como iglesia de lo que es el evangelismo. Así que con ello, para no romper lo que es ya la manera en cómo hago los mensajes, vamos a destacar 3 puntos en todo ello, ¿ya? Primero destacaremos lo que es el entendimiento bíblico que como iglesia debemos tener del evangelismo. Después lo que es la actividad que como iglesia debemos realizar en el evangelismo. Y tercero, el ánimo que como iglesia tenemos para no desmayar en el evangelismo. ¿Ya? Esa comprensión bíblica, esa actividad como iglesia para realizar y ese ánimo para no desmayar en nuestro evangelismo. Fíjense, la primera, lo que es el entendimiento, la comprensión bíblica del evangelismo. Debemos empezar con una pregunta muy simple. ¿Qué es evangelismo? Y fíjense que lo podemos básicamente resumir como que es el anuncio y la proclamación ¿de qué? El anuncio y la proclamación del Evangelio. Lo que es esa pregunta puede ser o parecer una pregunta simple, puede quizá parecer una pregunta que esté fuera de lugar dentro del ámbito de la iglesia, pero fíjense que es una pregunta clave y esencial. Porque si tenemos que evangelizar o si decimos que estamos evangelizando, debemos tener una respuesta lo más clara y bíblica posible a esa pregunta. ¿Qué es evangelismo? Y yo sé que todos sabemos aquí que lo que es la palabra evangelio y el verbo evangelizar, es decir, ese anuncio y esa proclamación del evangelio, la palabra evangelio todos sabemos que significa ¿qué? Buenas noticias. Ahora bien, esa palabra no era de uso exclusivo y único del contexto bíblico. En lo que era la literatura griega, lo que era la palabra evangelio y el hecho de evangelizar, también se utilizaba. Y se utilizaba muchas veces para el anuncio de lo que era una victoria militar o el anuncio de diferentes buenas noticias dadas al mundo. En el siglo IX a.C., el nacimiento de César Augusto fue un nacimiento evangelizado. ¿Qué quiere decir eso? Fue un nacimiento que fue anunciado y proclamado como una buena noticia al mundo. Ahora bien, cuando cogemos estas palabras y las ponemos dentro del contexto bíblico, nos damos cuenta de que la palabra evangelizar también es usada para referirse a lo que es el anuncio de una victoria militar. Por ejemplo, fíjense el primer libro de Samuel, capítulo 31, versículo 9. Yo se lo leo. Dice, cuando los filisteos vencieron a Saúl, ¿qué es lo que hicieron los filisteos? Fíjense, le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas.
eso no es exactamente evangelizar. Pero fíjense ahora, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas. Literalmente en el Antiguo Testamento en griego dice para que evangelizasen al templo de sus ídolos y al pueblo. Es decir, para que llevasen el anuncio de la buena noticia de esa victoria militar sobre Saúl cortándole la cabeza. Ahora, ¿saben qué? Lo curioso es que cuando esta palabra, y sobre todo la palabra evangelio, se utiliza en la literatura griega, siempre se utiliza de manera plural. Es decir, se utiliza de manera plural para indicar de que hay más de una buena noticia para el mundo. Pero cuando cogemos esa palabra evangelio y lo llevamos al contexto bíblico, sobre todo del Nuevo Testamento, el uso siempre es un uso singular. ¿Y la razón por qué? ¿Por qué el uso singular? Porque el Nuevo Testamento y la Biblia tienen muy claro de que solamente hay una buena noticia esencial para el ser humano. Solamente hay una buena noticia que es una victoria concreta y específica. Una serie de eventos y hechos específicos para ser proclamados, los cuales conforman una única y buena noticia. Y ese evangelio, esa buena noticia singular en el Nuevo Testamento, ¿se refiere a qué? Se refiere a la irrupción de la victoria de Dios en la historia, en la persona de ¿quién? En la persona de Cristo, en su crucifixión, en su resurrección y en su exaltación. Esa es la buena noticia, el Evangelio, Cristo y su obra. Y el evangelismo, la proclamación, el anuncio de ese Evangelio es precisamente el anuncio de Cristo y de su obra gloriosa y magnífica. Si ustedes leen la Biblia, verán que el Evangelio se define muchas veces como el Evangelio de ¿quién? El Evangelio de Cristo. Es decir, Cristo es aquel que es el contenido mismo del Evangelio. Cristo es aquel que es el corazón mismo del Evangelio. Cristo es la fuente de la cual esa buena noticia surge y parte. Por lo tanto, si Cristo es el corazón mismo, si debemos evangelizar, ¿qué es lo que debemos compartir? Debemos compartir a Cristo y a su obra. Si eso no está allí, si a Cristo lo dejamos fuera, si a su obra gloriosa la dejamos fuera, estamos haciendo cualquier otra cosa menos evangelizar, menos compartir lo que es esa buena noticia de la victoria de Dios en la historia, en la persona de su Hijo y en la gloriosa crucifixión, resurrección y exaltación. Fíjense que ya se lo he explicado más de una vez. Eso es así porque nuestra salvación es una salvación ¿qué? Es una salvación histórica. Lo explico así en el curso de teología bíblica, lo explicamos así cuando Lucas escribe a Teófilo, te escribo todo eso para que conozcas la verdad de las cosas que hay en esos hechos que has creído. Es una salvación histórica en el sentido de que Dios ha obrado una serie de hechos históricos en la historia y el tiempo y la salvación está enraizada en esos hechos históricos. No puede separarse. Un ejemplo claro lo tenemos en el Éxodo, el hecho histórico del Éxodo que sirvió ¿para qué? Para la salvación y para la redención de Israel. Y esa buena noticia está enraizada al mayor hecho histórico que jamás se haya conocido, se conocerá, lo que es la encarnación del Hijo de Dios, lo que es su vida, su muerte y su resurrección. Fíjense que tenemos los hechos históricos y la salvación está unida a esos hechos. Por lo tanto, fíjense ahora, eso es importantísimo para nuestra comprensión del evangelismo. Porque hay dos ideas entonces clave en el evangelismo. Una va a ser la proclamación, el anuncio, la explicación, la exposición de esos hechos concretos e históricos donde Dios ha obrado la salvación. Esos hechos deben explicarse, esos hechos deben proclamarse, esos hechos deben anunciarse. Pero por otro lado deben explicarse y anunciarse las verdades salvadoras que están unidas en esos hechos. Fíjense, eso es así porque si cogen el Nuevo Testamento se van a dar cuenta y si se aburren un día cuenten.
Evangelio aparece 74 veces y evangelizar aparece 54 veces en el Nuevo Testamento. Y nos damos cuenta que cuando el Nuevo Testamento habla de evangelizar, siempre une el acto de evangelizar a la explicación, proclamación y anuncio de esos hechos salvíficos en los cuales Dios obró la salvación. El Nuevo Testamento une la idea de evangelizar al anuncio y proclamación de esos hechos, de la persona de Cristo, del Calvario, de la resurrección, de la exaltación, de la venida del reino de Dios. Fíjense, hay un ejemplo claro en lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas. Busquen Gálatas, en el capítulo 1, y van a ver lo que Pablo les está diciendo a los Gálatas. Ya fuimos sobre esta carta. En Gálatas, en el capítulo 1, los versículos 8 y 9. Fíjense lo que ahí Pablo está diciendo, porque cuando nos damos cuenta de ese verbo evangelizar en su contexto, la Biblia lo une al anuncio de lo que es esos hechos salvadores de Dios. Fíjense en Cristo, en el versículo 8 del capítulo 1, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare, literalmente os evangelizase, otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica, literalmente os evangeliza, diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahora pregúntele al contexto, ¿cuál es ese evangelio que fue evangelizado, anunciado? Fíjense que el contexto claramente Pablo ya lo ha dicho. Fíjense el versículo 4. El cual, ese se refiere a Cristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ese es el evangelio, que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ese evangelio, Gálatas, os ha sido evangelizado. Ese evangelio, iglesia, os ha sido dado y proclamado. Por lo tanto, fíjense, el hecho de evangelizar, la Biblia siempre lo une al anuncio y proclamación de esos hechos históricos que Dios obró en Cristo y en su obra. Pero no queda allí. No solamente es el anuncio de esos hechos, sino que es el anuncio también de las verdades salvadoras que hay en ellos. En decirle al ser humano que tienen que arrepentirse, el arrepentimiento. En decirle al ser humano que no solamente es necesario conocer, sino que tienen que creer en ese Cristo y en esa obra. Las gloriosas verdades del perdón, de esa justificación, de esa adopción que tenemos ahora como hijos. Todas esas verdades están unidos en esos hechos que Dios obró en la historia. No quiere decir que tengamos que darles un tratado de teología sistemática a todo el mundo cada vez que lo encontramos y compartimos el Evangelio. Esto lo haremos aquí los miércoles. Pero básicamente fíjense que la Biblia a veces comparte un hecho, dos, depende del contexto y de la situación en la cual uno se encuentra. Pero esos hechos deben ser anunciados, esas verdades deben ser proclamadas. Y fíjense, hermanos, que debemos tener esto bien presente, porque lo que no hacemos es explicar creencias o opiniones personales. Explicamos, anunciamos, proclamamos unos hechos maravillosos de Dios en la historia y la gran salvación en esos hechos en Cristo y en su obra. ¿Saben que hoy en día la sociedad posmoderna puede creer en ovnis, puede creer en el chupacabras, puede creer en lo que quieran sin necesidad de básicamente unos hechos históricos? ¿Lo que es el chupacabras? Uno dice que parece un perro, otro que parece un oso, otro que es un perro con cabeza de oso. No hay evidencia histórica. Ovnis, nadie sabe de nada, pero pueden creer. Pero con el Evangelio no es así. Con el Evangelio necesitas creer, saber en esos hechos históricos que Dios obró en la historia y en el tiempo. Y eso es lo que nosotros básicamente debemos proclamar. ¿Saben qué? Uno puede básicamente creer en lo que es las filosofías de Platón o no creerlas. Si no crees en las filosofías de Platón, nada te va a pasar. Bueno, quizás sí vas a vivir más tranquilo. Pero si no crees en el Evangelio, lo que es tu alma y tu eternidad está puesta en tela de juicio. Por lo tanto, si tenemos en mente esto, que es la proclamación de esos hechos históricos centrados en Cristo y en su obra, y esas verdades unidas a ellos, ¿hemos entendido esto, hermanos y hermanas? Por lo tanto, fíjense, evangelizar no es meramente dar nuestro testimonio.
Nuestro testimonio puede tener evangelio ahí o no puede tenerlo. Puedes explicar lo que son todas las etapas del infierno de Dante en tu vida, las 7 maravillas del mundo en tu vida, pero si Cristo y el evangelio no está ahí, quizá tu testimonio va a tener tan poco evangelio que no servirá ni para salvar el alma de un ratón. Fíjense, entonces el evangelismo no es solamente implicación en acción social. Sí, créanme, la acción social surge, brota de lo que es el evangelio, brota de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Pero pónganse a pensar en esto. ¿Cuántas personas han pasado y han gozado de lo que es la gracia común de Dios dada a su pueblo, de las viandas de esa gracia común y nunca han sido enfrentados con las maravillas de Dios en Cristo y la obra de salvación? Cuando nunca han sido afrentados en arrepiéntete y cree para salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Tampoco implica imposición de ideas. Es esa explicación, es esa exposición. Por tanto, fíjense, eso debemos tenerlo francamente en nuestra mente. Fíjense en el Congreso de Lausana del 1974, cómo se definió evangelismo. Evangelizar es esparcir las buenas noticias que de Cristo Jesús murió por nuestros pecados y fue resucitado de la muerte según la Escritura, y que como Señor reinante ahora ofrece perdón de pecados y el don liberador del Espíritu a todo aquel que se arrepiente y cree. Ese es el evangelismo, ese es el evangelio a presentar. ¿Qué es lo que Pablo les dijo a los corintios cuando fue a ellos? En 1 Corintios 2, 1, 2 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, ese evangelio, no fue con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino que saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Si Cristo y su obra no está allí, pregúntense qué tipo de evangelismo entonces se está dando. Pero saben que la Biblia define el evangelismo de otra manera que es grandiosa. ¿Saben cómo la Biblia define el evangelismo? Lo define como fidelidad al mensaje del evangelio. ¿Han pensado alguna vez en evangelismo de esta manera? El evangelismo es fidelidad al mensaje del evangelio. Estar firme, pase lo que pase, en ese mensaje. Piensa lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 1, versículos 13 y 14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. A los corintios le dijo lo mismo, ese evangelio que os ha sido anunciado, en el cual también perseveráis. ¿Saben qué, hermanos y hermanas? Evangelismo a veces consiste más en la fidelidad al mensaje del evangelio que no en resultados mismos. Vivimos en una sociedad que básicamente mide lo que es el éxito por el qué. Mide lo que es el éxito por los resultados. Estoy tan contento que no hayan echado al seleccionador de la selección española de fútbol, quien nos dio básicamente una Eurocopa, quien nos dio un Mundial, que nos llevó a la final de la Copa Confederaciones. Ahora el último mundial va mal, ya todos fuera. Pero fue fiel en lo que le fue dado. Pero vivimos en una sociedad que mide las cosas por el éxito y los resultados que se dan. Y tristemente a veces esto se implica dentro de la iglesia. El evangelismo es medido más por los resultados que se dan que no por la fidelidad al mensaje. Y hermanos, los resultados no dependen ni de mí ni de nadie de ustedes aquí. Yo, dice Pablo, planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? El crecimiento lo ha dado Dios. Y entender que el evangelismo es fidelidad al mensaje del evangelio, ¿saben qué? Es un medio de protección de que la iglesia haga locuras y manipulaciones en el evangelismo, y es un medio de salvaguarda muchas veces en culpabilidad. Medir el evangelismo solamente por resultados puede hacer que uno acabe manipulando el mensaje del evangelio y la actividad del evangelismo para ganar solamente personas. Yo recuerdo una experiencia en una iglesia, no es aquí,
Tampoco es en este continente, es en otro continente. Ahora piensen en los que he estado y ahí hagan sus elucubraciones, ¿ya? Pero alguien predicó entre comillas, de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, se presentó este versículo, nos habló básicamente de nada de Cristo. Nos habló de lo que significa que Dios ha amado al mundo, que ha dado a su Hijo. Nos habló que esto está en el contexto del nuevo nacimiento y que de tal manera como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea también levantado, porque para todo aquel que en él cree, Cristo y Evangelio, no se pierda más. Nada de esto se dijo, ni cruz, ni resurrección, ni Cristo, ni Evangelio. Ahora, después de 5 minutos de repetir y repetir y repetir esto, inmediatamente empieza, ven aquí delante, sal adelante, arrepiéntete, y venga y una y otra vez, y yo estaba sentado al final y empezó a salir gente, y venga, arrepiéntete, da tu vida a Cristo, sin haber predicado evangelio ni nada. Venga, y yo estaba sentado ahí, con la cabeza baja, los ojos cerrados por respeto, y hasta llegó un momento que hasta estuve a punto de salir yo. Hasta que un momento el Señor me hizo entrar en conciencia, a ver Rubén, ¿pero qué estás haciendo? Ya sabes en quién has creído y a quién has creído. Por gracia eres salvo. Pero yo entonces me pregunté, sin evangelio, ¿qué tipo de conversión se está dando ahí? ¿En qué cosas se está creyendo? Fíjense que a veces pensar en lo que es básicamente solamente resultados puede hacer que se manipule ese mensaje y la actividad evangelística misma. Fíjense, John Stott, lo conocen, no personalmente, pero alguien habrá ido a hablar. En una conferencia que es Las bases bíblicas del evangelismo, dice, evangelizar no significa primeramente el ganar convertidos, sino simplemente el anuncio de las buenas noticias independientemente de los resultados. ¡Wow! Independientemente de los resultados. No se equivoquen, queremos resultados. Gloria a Dios ver a gente que se convierte para la gloria y la honra de Dios, pero no queremos resultados a base de cualquier cosa. A base de torcer el evangelio y la actividad de comunicar ese evangelio. Así, no. Y saben que el no mirar el evangelismo con resultados, sino con fidelidad al evangelio, guarda muchas veces de culpabilidad. Porque ¿cuántos de aquí quizá han estado predicando el evangelio, anunciando el evangelio a amigos, a familiares, y nada sucede? Y nada pasa por años y años y años. Y uno puede llegar a sentirse culpable y decir, algo mal estoy haciendo. O culpabilizar a la iglesia y decir, algo mal se está haciendo aquí. ¿Saben? Algo mal se haría si se manipulase el evangelio. Pero si uno es fiel a ese evangelio y a la proclamación del mismo, uno no puede equivocarse. ¿Saben por qué? Porque si uno cree en ese evangelio por la gracia de Dios, para ellos actúa como salvación. Y si uno no cree, ¿es aroma de qué? Es aroma de muerte para el que no cree. Por lo tanto, de una manera u otra, el evangelio funciona, hermanos, hermanas. Por lo tanto, si uno se siente culpable, no sé lo que pasa, mal haríamos si torciésemos ese evangelio, pero si mantenemos fieles en ese evangelio, no podemos equivocarnos. ¿Saben que quizá nadie de los de aquí verá esta iglesia crecer? Quizás los que han subido para arriba lo verán, los pequeñines lo verán. O quizá Dios en su soberanía dará crecimiento y nos permitirá ver cómo esta iglesia crece con conversiones genuinas para su gloria y honra. Pero sea como sea, lo que debemos hacer y lo que debes buscar como iglesia es proclamar la vieja historia de Cristo y estar firme en ese evangelio. Ustedes conocen la historia de Jim Elliot, que fue a predicar a los Aucas, en Perú. Fue ahí para predicar con sus amigos a los Aucas, para darles evangelismo, para darles el evangelio. ¿Qué es lo que sucedió? Le predicaron y los mataron. Vaya fracaso de evangelismo. Ni un solo resultado vieron. Eso no es evangelismo. Eso es un fracaso. Llegan ahí, predican, los matan, nada sucede. Spurgeon sí que lo conocen, ¿no? Spurgeon predicó el evangelio. Millares se convirtieron por la predicación de Spurgeon. Y se dice que cuando Spurgeon estaba a punto de morir en Menton, ahí en Francia, tenía 2 secretarios y uno de ellos estaba mirando a través de la ventana.
Y justo en el momento en que Spurgeon moría, el secretario, así después lo dice, le costó explicarlo, dijo que vio una serie de figuras luminosas en el cielo que venían a recoger a Spurgeon justo al momento que Spurgeon moría. Si lo fue, no lo sé, es lo que él explica, el secretario, pero ¿cómo los ángeles no van a recoger al príncipe de los predicadores? ¿Cómo los ángeles no van a recoger a aquel que predicó el evangelio a millares y millares se convirtieron y hubo una gran cosecha? Claro que los ángeles lo van a recoger. Pero ¿saben qué es lo curioso? ¿Saben con el caso de Elliot? Que les he dicho que lo mataron y no vio ningún tipo de resultado. Bueno, los resultados salieron más tarde, a través de sus mujeres. Y uno de los que mató a Elliot, uno de los Aucas, después explicó que por encima de los árboles de la selva vio unas figuras luminosas cantando coro en el momento que aquellos misioneros habían sido muertos. Tanto para Spurgeon, que vio una gran cosecha, tanto para Elliot y sus compañeros que no la vieron, el cielo cantó. Firmes en ese mensaje. Que ese evangelismo, la proclamación de ese evangelio y la fidelidad al mismo. Pero ahora la otra pregunta es, ¿quién es responsable de ello? Esto me lo voy a saltar, ya por cuestiones de tiempo, porque quiero llegar a los otros dos puntos que son importantes. Pero todos lo sabemos. Nuestra hermana Ana lo ha dicho, ¿es responsabilidad de quién? Es responsabilidad de todos, de la iglesia del nuevo pacto. ¿Vosotros sois qué? Dice Cristo, la sal de el mundo. ¿Sois el qué? La luz de la tierra. Después de que Cristo resucitó, dijo, toda autoridad me es dada, id y haced discípulos. Hay dos textos que pueden leer, que los tenemos ahí, que son Hechos 8.1 y Hechos 11 del 19 al 21. Y se van a dar cuenta ahí, hermanos y hermanas, de que los apóstoles estaban involucrados en lo que es el evangelismo. Pero después esos hechos nos definen de que muchos cristianos de ir a pie, aquellos que habían sido transformados por el evangelio, cristianos que vivían sus vidas normales, estaban también involucrados en la extensión de las buenas nuevas del evangelio de Cristo. ¿Quién debe evangelizar? ¿Solamente los pastores? ¿Solamente los misioneros? ¿Solamente los teólogos? ¿Solamente los hermanos que están involucrados en ello? La Biblia nos deja claro que es responsabilidad y privilegio ¿de quién? De aquellos que hemos sido transformados por la gracia de ese evangelio, de la iglesia misma. ¿Saben qué, hermanos y hermanas? Será mucho más difícil el evangelismo si no estamos todos involucrados en ello. El domingo pasado el pastor nos habló de que Dios sale a buscar obreros. Sea el tiempo que sea, sale a buscar. Hermanos, es nuestro no solamente responsabilidad, pero privilegio. El privilegio de haber recibido la gracia de Dios sobre nosotros y ahora de haber recibido gracia, damos por gracia ese evangelio. Por lo tanto, fíjense, si es responsabilidad de todos, quizá nos debemos preguntar entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Tenemos la comprensión bíblica del evangelio, pero ahora vamos a la actividad que como iglesia debemos realizar en nuestro evangelismo. Ya les digo, no me voy a centrar en actividades concretas, ¿ya? Aunque sí actividades deben realizarse, no me malentiendan, actividades las que se pueda deben realizarse. Por eso en el Consejo Pastoral estamos pensando qué podemos hacer como actividades evangelísticas para llegar a la comunidad. Pero no me centro en actividades por dos motivos. Uno, porque las actividades cambian. Pueden ser unas o pueden ser otras. Y dos, no me centro en actividades por otro motivo, porque creo que debemos ser sensibles a las sensibilidades y realidad de la congregación. Ya hay hermanos que han dicho a mí, ni me pongas delante a hablar, ni se te ocurra, ni se te ocurra. Bueno, esos hermanos quiere decir que no están evangelizando o no pueden evangelizar, no lo creo. Después tenemos aquellos hermanos que por situaciones familiares, trabajo, no pueden asistir a ciertas actividades. ¿Quiere decir esto que no están evangelizando, no pueden evangelizar? No, no lo creo. Después tenemos aquellos hermanos que están enfermos, que están pasando por dificultades, que no pueden asistir. ¿Quiere decir esto que no están evangelizando, les vamos a culpar porque no pueden venir? No. Muchas veces el mejor evangelismo es dentro de lo que es el horno de fuego del sufrimiento, y ahí es donde el evangelio a veces está.
Por eso me centro en lo que es esa visión corporativa, para que orando nos sirva. Y fíjense, hay un texto que nos ayuda en esto, es Hechos. Hechos 2. Vayan ahí, porque ahora sí que vamos a mirar la Biblia ahí. Dios mío, cómo voy a tener que correr para acabar este mensaje. ¿Ya? Vayan a Hechos 2, abran sus Biblias, los versículos 41 al 47. Y cuando digo esto parece que empieza el mensaje, pero no, ya llevo un trecho de ello. ¿Ya? Y fíjense qué es lo que nos encontramos aquí. Nos encontramos que en esos versículos del 41 al 47, esos versículos, hermanos y hermanas, forman una unidad que está marcada por unos paréntesis muy claros. Y esos paréntesis son dos frases que se repiten. Fíjense en el versículo 41 de Hechos 2. ¿Qué es lo que dice ahí? Y se añadieron al final de la frase, y se añadieron como aquel día, ¿cuántas personas? 3,000 personas. Ahora vayan al final del capítulo, en el versículo 47, y fíjense lo que nos dice al final, después del punto. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Fíjense, las frases no son lo mismo, pero la idea sí. La idea es que se añadían a la iglesia aquellos que eran salvos. Por lo tanto, la unidad de tema de esos versículos es que la gente era salva y Dios la añadía a su iglesia. Ese es el tema de todos estos versículos. Por lo tanto, fíjense, algún tipo de evangelismo tenía que darse ahí. ¿Y saben cuál es el tipo de evangelismo que se daba? Déjenme que una de las actividades de la iglesia es la propia vida de la iglesia como actividad evangelística. Pero déjenme que les explique algo de Lucas. Lucas era un buen narrador en ese sentido. ¿Ya? En la escuela dominical, ya escribió varias cosas. Y Lucas básicamente en el libro de Hechos utiliza dos cosas. Utiliza unas cosas que se llama una premisa de resumen y pasajes de resumen. ¿Qué es una premisa de resumen en Lucas, en Hechos sobre todo? Es básicamente unos versículos que nos resumen algo que ha sucedido. Es como si yo ahora en una premisa de resumen resumo el primer punto del mensaje, que es evangelismo, la comunicación de los hechos históricos centrados en Cristo, su muerte y su resurrección y exaltación, las verdades salvadoras unidos a ellos, responsabilidad de toda la iglesia. ¿Se dan cuenta? Premisa que resume el primer punto. Eso es lo que nos encontramos en el versículo 41. Fíjense en el versículo 41. Así que, ¿se dan cuenta? Como resultado, como resumen, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esa premisa, ¿qué es lo que resume? ¿Saben lo que está resumiendo? Resume básicamente lo que sucedió a raíz de Pentecostés y sobre todo de la predicación de Pedro. ¿Qué es lo que Pedro predicó, hermanos y hermanas? ¿Qué es lo que Pedro dijo? Fíjense lo que hemos explicado en el primer punto, hechos históricos. Fíjense en el versículo 23 del capítulo 2. A este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. La crucifixión. 24, al cual Dios levantó la resurrección. Y van a ver cómo Pedro explica todos estos hechos históricos y después va a explicar las verdades unidas a ellos. Cuando los judíos dicen, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que responde? Fíjense en el versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos, una verdad espiritual unida, arrepentíos, bautícese, creed en ese evangelio. Cuando fíjense el resumen, ¿qué es lo que sucedió con esa predicación? Con ese evangelismo, resumen de Lucas, lo que sucedió es que la gente fue salva y se añadió ¿a dónde? A la iglesia. Pero ahora bien, encontramos el otro paréntesis al final del versículo 47. Dios añadía a la iglesia a aquellos que habían de ser salvos. Y esos pasajes de resumen en Lucas, del versículo 42 al 47, Lucas los menciona solamente en los primeros 8 capítulos. ¿Y saben qué nos explica ahí Lucas? Nos explica la vida interna de la iglesia. La vida interna de aquellos que habían sido tocados y formados por el evangelio. ¿Y saben lo importante de esto, hermanos y hermanas? Que si la primera premisa de resumen se añadían, depende de la proclamación y predicación del evangelio, la centralidad de ese evangelio y esa palabra, la última premisa nos dice que el eco de esa predicación era precisamente la vida misma de la iglesia.
Y Dios añadía a esa iglesia que estaba viviendo conforme a ese evangelio. ¿Qué actividad evangelística hacía esta iglesia para que Dios añadiese? ¿Qué actividad evangelística hacía? ¿Qué es lo que hacían? ¿Y saben lo que hacían, hermanos? Vivían básicamente como lo que eran. Vivían como iglesia. Vivían como una congregación tocada como el evangelio. Su vida diaria era la mayor actividad evangelística que aquellos que lo rodeaban podían ver. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, nos dice el versículo 42. Partimiento del pan, en las oraciones, en la comunión los unos con los otros, en una membresía local que tenía significado, dándose en pacto los unos con los otros. ¿Se dan cuenta? Era su propia vida, básicamente, la que mostraba esa actividad evangelística. Y esas cosas son las marcas que hemos ido estudiando. No es una receta que se pone todo ahí, las cosas, ¡pum!, aparecen, sino que son medios de gracia que Dios ha dado a su iglesia para que seamos edificados y crezcamos. ¿Saben? Hoy hay un montón de libros de crecimiento que hablan de un montón de cosas, muchas veces más como empresas que en otras cosas. Pero vale más usar las armas de la gracia de Dios dadas a nosotros que no las armas del mundo, hermanos. ¿Y cuál fue el resultado de esa vida diaria de la iglesia? Versículo 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia aquellos que habían de ser salvos. Como un autor lo ha puesto, dice, su presencia y testimonio era infeccioso. Un poco mal, pero contagiable en cierta manera el evangelio. Fíjense que ahora pongan esto junto, la proclamación del evangelio en Pedro. Estaba ahí la palabra. Y ahora la vida de la iglesia siendo el eco mismo de ese evangelio vivo. Nuestras vidas individuales se evangelizan, sí, pero a veces no son suficientes. Es nuestra vida como iglesia que es el eco que confirma nuestro testimonio del evangelio. ¿Es que han ido muchas veces a la montaña y están en un valle y chillan? ¿Y el eco qué responde el eco? El eco responde lo que ustedes han proclamado. Pues aquí nos encontramos en la proclamación de Pedro del Evangelio y la vida de la iglesia siendo el eco de ese Evangelio. Déjenme que acabe básicamente con lo que es una ilustración de una iglesia en Canadá. Que básicamente esa iglesia me sorprendía. Porque ¿saben qué? Gente llegaba. Y eso es un caso curioso. Y básicamente yo la pude mirar porque era del pastor que me daba teología pastoral, ¿ya? Entonces básicamente decía, ¿pero cómo llega gente aquí? Bueno, tienen una buena página web, sí. Por cierto, ya tenemos página web aquí, ya Carla ya la presentará. Pero bueno, no era este el motivo. Y la cuestión, ¿sabes qué es? Hablando un día básicamente con este pastor, que era el profesor, digo, es que me sorprende, porque siempre que veía gente llegar a esa iglesia, ¿saben qué texto me venía a la mente? Hechos 2. Dios añadía cada día a la iglesia aquellos que debían ser. Dios los traía. ¿Y saben una de las respuestas que me dieron? Porque yo le dije, ¿qué actividad evangelística hacéis? No hacemos nada. A ver, quiere decir que no hacéis actividades fuera, no salís. No salimos. No malentiendan, no quiere decir que no tenga que hacerse, pero me decía, no salimos. Digo, no, aquí hay algo completamente erróneo. Aquí hay algo que está francamente mal. Y sí, había algo francamente mal. ¿Saben lo que era? Yo. Que pensaba básicamente que el evangelismo solamente era salir y hacer cosas. Pero él me dijo, es que no solamente es eso. Me dijo, la vida de la iglesia es el mayor testimonio evangelístico. Porque esa vida es la vida nueva que tenemos en Cristo Jesús. Es la vida del evangelio. Era el profesor que no me suspendiese. Pero después, ¿saben? Me dijo otra cosa. Digo, ¿sabes qué, Rubén? Me dijo, los hermanos de aquí no tienen miedo en ningún momento de hablar ahí donde se encuentran de que son cristianos. Y no tienen miedo en absoluto de traer a aquellos a los que hablan a su congregación. Para que sea el testimonio corporativo de la iglesia, que sea un testimonio evangelístico. ¿Saben que esto me lleva básicamente al segundo punto? No solamente la actividad de la iglesia, de la vida evangelística, sino también la vida social del creyente como actividad de evangelismo. La vida social del creyente. Fíjense, Primera de Pedro nos ayuda en ello. Y déjenme 10 minutos, ¿ya? 10 minutos. Ya sé que he estado de vacaciones, así que déjenme un poquito, ya que me estiré.
Fíjense, básicamente Primera de Pedro nos ayuda en ello. Y quiero que busquen básicamente dos textos. Primera de Pedro 2, versículo 12 y Primera de Pedro 3, versículo 1. Porque fíjense, esta será la carta que estudiaremos cuando acabemos lo que son las marcas de la iglesia. Primera de Pedro, así que ya pueden empezar a leerla en casa si quieren. Pero una de las cosas que Pedro explica básicamente a aquellos que está escribiendo es la vida cristiana que todo creyente tiene que vivir en este peregrinaje de la vida a través de pruebas, dificultades, ya sea enfermedad, persecución, ostracismo, calumnias, lo que sea. Pedro les dice a esos cristianos, ¿sabéis? No añadáis más leña al fuego, sino que vuestra manera de vivir sea buena para que con vuestra manera de vivir podáis ganar a aquellos que os observan. Y fíjense que esta palabra, buena manera de vivir, esa manera de vivir en Pedro no es cualquier manera de vivir. Es una manera de vivir que está relacionada primero con la redención que tenemos en Cristo. Primera de Pedro 1, 18, 19. Recordad que no habéis sido redimidos con cosas corruptibles como oro o plata, sino que habéis sido redimidos ¿con qué? Con la sangre de Cristo como un cordero sin mancha y perfecto. Es una vida que refleja ese evangelio, pero es una vida que es dada dentro de la sociedad y comunidad donde nos toca vivir. ¿Tienen los textos que les he dicho de Primera de Pedro? Fíjense en el capítulo 2, versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que los que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y ahora fíjense en el capítulo 3, versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, ya hablaremos de ello, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Se dan cuenta? La vida básicamente que Pedro está mostrando es que vuestra vida sea una vida que refleje lo que ahora sois en Cristo, redimidos con la sangre preciosa de Cristo, con un propósito muy claro. ¿Cuál es? Para ganar a aquellos que os ven, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos viendo vuestra vida y vuestras buenas obras. Y uno se pregunta, ¿cuál es esa vida que estaban viviendo? Fíjense en Primera de Pedro, capítulo 2, a partir del versículo 13. Pedro explica cuál es esa vida. ¿Cuál es esa vida? Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. ¿Cuál es esa vida? Versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Versículo 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. ¿Cuál es el principio de esa vida? El principio de que esa vida cristiana que refleja del Evangelio es vivida, hermanos y hermanas, para ganar a los demás en nuestra vida diaria, en la comunidad donde Dios nos ha puesto. Es vivida básicamente entre nuestros familiares. Por lo tanto, todos podemos evangelizar ahí. Es vivida en nuestros familiares. Es vivida en las reuniones de colegio cuando vamos a hablar con los padres. Es vivida básicamente cuando vamos a los hospitales a tener tratamiento y no queremos, pero también ahí. Es vivida en esas reuniones tan aburridas de vecinos que no hay quien las soporte. Por eso no voy, envío a Leida. ¿Ya? Básicamente en todas estas situaciones, en esa comunidad. David, que está ahora arriba con lo que son los niños, le he pedido permiso. Una vez a la semana juega un partido de fútbol con testigos de Jehová. Me ha pedido información para poder darles a ellos. Incluso allí, con un balón de fútbol, el Evangelio puede ser proclamado. Y si entendemos esto y entendemos que la vida de la iglesia es ese motor evangelístico, entonces, hermanos y hermanas, traigámoslos a la iglesia. Invitémonos a la iglesia. Que nuestras vidas sean vistas en conjunción con la vida global de la iglesia, para que cuando lleguen aquí, hermanos y hermanas, puedan decir como Jacob exclamó en Betel, wow, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Fíjense, en Canadá había una iglesia hispana que asistimos, y empezamos un ministerio en inglés ahí, porque dijimos, bueno, la comunidad es inglesa, para llegarla, pues tiene que haber algo en inglés. Y un día salimos, ¿ya? Salimos básicamente a ver qué es lo que la comunidad sabía de la iglesia. Delante de la iglesia había un centro de rehabilitación, una de estos de bomberos y un centro de rehabilitación para presos. Y empezamos a preguntar y la gente decía, ¿aquí hay una iglesia? Era un edificio 3 veces más grande que este. ¿Aquí hay una iglesia? ¿Desde cuándo aquí hay una iglesia? Perdón, ¿usted conoce la iglesia? ¿Una iglesia?
Perdón, ¿usted sabe el edificio? Sí, ese es para rehabilitación de presos. No, este no es, ese es el otro. ¿Ya? La comunidad no tenía idea de que la iglesia estaba ahí. ¿Qué quiero decir con eso? Que eso que Pedro nos muestra de una vida evangelística ahí donde estamos implica que debemos estar involucrados en la comunidad en la cual vivimos, como personas y como iglesia. Ahora, pregúntense eso. ¿Nos conoce nuestra comunidad? ¿Conocemos nosotros a nuestra comunidad? ¿Estamos involucrados en ella? No digo ni que sí ni que no. Son preguntas a nivel de reflexión, hermanos y hermanas. Y saben que la cuestión es que Dios en su providencia da muchas oportunidades a veces para que podamos involucrarnos. Ahora, las cosas no son fáciles, ¿sí o no? Son difíciles. Por lo tanto, ¿cuál es el ánimo que tenemos para no desmayar? ¿Saben cuál es el ánimo que tenemos, hermanos y hermanas? Para no desmayar en nuestra actividad evangelística. El ánimo que tenemos es el poder de Dios y la gloria de Cristo. Eso es lo que Pablo le dice a los corintios en 2 Corintios 4. Fíjense, solamente le voy a leer el texto. 2 Corintios 4 y los versículos del 3 en adelante. Y con esto termino. 2 Corintios 4, del 3 en adelante. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden están cubiertos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandeciese la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bueno, esto no anima mucho, La verdad, porque dice, porque es que el ser humano no puede ni quiere entender el evangelio. Y si el entendimiento está velado, Satanás vela el entendimiento. ¿Para qué? Fíjense el versículo 4, eso es glorioso. El versículo 4, para que la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, no resplandezca en ellos. ¿Qué es lo que hace el evangelio? El evangelio ilumina la gloria de Cristo. Y cuando la iluminación de la gloria de Cristo es vista, lo que es visto es la imagen viva, la misma imagen del Dios omnipotente. Eso es lo que es velado. ¿Y qué ánimo tenemos ahí, hermanos y hermanas? ¿Saben el ánimo que tenemos? Sigan leyendo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Cómo puedes decir esto, Pablo? Con la situación tan oscura. Pero fíjense ahora al versículo 6. Aquí está la causa. Ese es el ánimo. Porque Dios que mandó que de las tinieblas que resplandeciese la luz. ¿Cuándo Dios dijo sea la luz, hermanos y hermanas? ¿Cuándo lo dijo? En Génesis 1. Y lo que Pablo entiende ahí es que la iluminación y el poder del evangelio es el poder mismo de la creación de Dios. El poder que Dios desplegó en la creación es el poder que Dios despliega cuando el evangelio ilumina la gloria de Dios en la faz de Cristo. Cuando el evangelio hace todas las cosas nuevas. Y Pablo dice esta iluminación resplandeció en nuestros corazones, porque resplandeció en mí y en ti, debe resplandecer en otros. Y el ánimo que tiene Pablo, hermanos y hermanas, y con esto acabo, no lo pierdan, el ánimo que tiene Pablo es el siguiente, que si Dios decide decir en su poder, sea la luz va a ser hecha en medio de las tinieblas. No importa en Génesis lo oscura que era la oscuridad, no importa que no hubiese nada para crear, Dios dijo, sea la luz y fue hecha. No importa lo densa que sea la oscuridad en el corazón del ser humano. No importa lo tupido que sea el velo que Satanás utilice. Porque el evangelio es poder creador de Dios. Si Dios dice sea la luz va a brillar y la gente va a ver la gloria de Dios en la faz de Cristo. Ni cielo ni tierra va a parar esto. Por eso dice Pablo en el versículo 16 de ese capítulo. Por tanto, no desmayamos. Porque es poder de Dios, hermanos y hermanas. Y la leña que aviva esto, hermanos, y nos anima, es la gloria misma de Cristo. Porque cuando el evangelio ¿ilumina a quién? La gloria de nuestro Salvador y Redentor. Y no hay mayor ánimo que la gente vea la gloria de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que vamos a hacer con nuestro evangelismo? ¿Cuál es el compromiso que tomamos individual y como iglesia delante de Dios en ese aspecto?